Amigos, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI, como todos los martes de 14 a 16 horas, desde hace 9 años. Los vamos a acompañar hoy, que es 17 de octubre del 2017. 17-10-17. Día de la Lealtad, se decía antes, ¿no? Hoy parece que la lealtad es a los que ganan, o a los que se cree que pueden ganar. Y yo tenía, ustedes habrán visto, adelantado a través de las redes sociales un poco todo lo que de alguna manera tiene que ver con la economía, el comercio exterior ante las elecciones, y la pregunta era ¿y después, no? Y está claro que esta es la última semana, nos quedan 3 días nada más, luego empieza ya la veda electoral, y no, estamos en la recta, ya hemos dado vuelta el codo, como dirían los burreros, y estamos en la recta final, los últimos 300 metros, diríamos, en términos turfísticos. Está claro que el disco ya está a la vista, ¿no? Y hablando de eso, yo diría que ha habido grandes protagonistas, o quienes han sido los más grandes protagonistas en esta campaña. Paradójicamente, ¿no es cierto?, en la semana justo en que se reunieron tantas mujeres en resistencia, a las que les mandamos un saludo, como todos los años hacen su encuentro nacional de mujeres, las protagonistas, ¿no es cierto?, han sido 3 mujeres, sin duda. Algunos dicen 4, pero básicamente 3 grandes mujeres. Una de ellas en la ciudad de Buenos Aires, Lilita Carrió, la otra María Eugenia Vidal, y la otra sin duda Cristina Fernández. Yo diría con distinta performance, hablando de carreras. Lilita muy confiada en los números de las PASO, muy confiada en que gana este domingo. Yo diría que en la última parte, como lo señalara un conocido editorialista de uno de los diarios más importantes de Argentina, se fue al césped, es decir, derrapó, se fue al césped. Fundamentalmente por lo que fue su participación poco preparada, muy confiada, en exceso, yo diría, que tuvo en el debate de los candidatos, particularmente con una situación como la que le planteó el amigo Ramal cuando la chuceó para que hablara del caso Maldonado. Y allí objetivamente se fue al pasto cuando dijo que, bueno, ella creía que existía, por supuesto, la posibilidad de que estuviera Santiago Maldonado en Chile. Tema delicado, ¿no es cierto?, porque después pretendió corregirlo y dio a entender que tenía información, y además, si tenía información, como los chilenos no estaban enterados de esto, como no ha habido una denuncia, da a entender ahí una cosa muy turbia al respecto. La verdad es que creo que no ha sido feliz. ¿Le altera las posibilidades de triunfo? No, por supuesto que no, hay una... Pero, en lugar de continuar en alza, uno diría que esto mancha un poquito su campaña. La segunda, María Eugenia Vidal, que, como ocurriera previo a las PASO, se ha puesto la campaña al hombro, posiblemente porque, claro, no le queda otro camino que ante el poco lucimiento, ¿no es cierto?, de Bullrich, que cada paso que da se opaca más su figura, no es un buen candidato. Entonces, lógicamente, Vidal ha pretendido polarizar ella con Cristina, ¿no es cierto?, y ella ponerse la campaña al hombro, como lo hizo antes de las PASO, en aquella famosa controversia que tuviera con Brancatelli. Ahora, Bullrich hasta en el día de hoy siguió haciendo macanas. Esto de
entrar en la discusión de a quién votaría Perón si estuviera vivo, una cosa que lo planteó por supuesto la expresidenta en el día de ayer, pero no se puede bajar el nivel de esta naturaleza. ¿Para qué sirve analizar a quién votaría? Pero bueno, es Bullrich, ya sabemos los límites. El caso de Mario Vidal, claramente ha caminado la provincia muy fuerte, los mensajes más potentes han sido los de ella. Ella ha ido trasladando lo que es una elección de medio término para elegir y renovar diputados, en este caso senadores y diputados, en una suerte de plebiscito hacia la gestión, hacia su gestión. Por eso digo que se ha puesto al hombro la campaña. Y lo vamos a ver más en estos 48, 72 horas que queden hasta la vía electoral. La tercera mujer a que hacíamos referencia es la expresidenta, ¿no es cierto? Que me parece que igual que en el caso de Lilita, no ha preparado bien el cierre de campaña. En el día de ayer protagonizó tal vez la que fue más llamativa, más curiosa, que nos llamó más la atención, performance de ella, desperdiciando un estadio repleto como es el de Racing. Sabemos que ella no está acostumbrada a este tipo de escenarios, ¿no es cierto? Está más acostumbrada a las conferencias de prensa, donde nadie le hace preguntas, o donde no tiene que estar haciendo este tipo de discursos ante tanta gente, con lo que es el medio ambiente de un estadio de fútbol repleto, ¿no? Pero diríamos, hablé con mucha gente y todo el mundo opinaba que estaba empastillada o muy empastada, depende, no sé que ya ni cómo se dice, pero es lo que más he escuchado. Pero al margen de cómo haya estado, si es que estaba con algún tipo de sustancia química encima, al margen de eso, creo que lo importante es que desperdició una oportunidad muy central, muy de protagonizar. El nivel de contenido fue francamente muy bajo, muy pobre, y claro, nos dejó a todos la sensación de que hay como una suerte de resignación ante una derrota que parece ineludible, yo diría, ¿no? Ayer se notó un discurso en el cual volvió a intentar recuperar peronismo. De hecho, se le pegó, hasta la tribuna le pegaba a Massa directamente. El que no salta es de un país, creo que gritaban, tomá la voz, dame la mía, el que no salta es de un país, una cosa así, gritaba la gente, o sea, polarizando con Massa para intentar rescatar el voto peronista. De ahí esta cosa de a quién votaría Perón si estuviera vivo, a quién votaría Evita si estuviera viva. Bueno, buscando darle un cariz, yo diría, de recuperación del voto peronista, cosa que a esta altura parece difícil, ¿no es cierto? Igual es entendible que haya buscado polarizar con Massa, porque Massa ha buscado polarizar con ella. Massa le ha pegado más a Cristina y al kirchnerismo que al propio gobierno. Ustedes habrán notado, a diferencia de lo que fue previo a las PASO. Esta vez la polarización es planteando explícitamente que él busca el voto de la gente para defender a la clase media, a los trabajadores, etcétera, y que no está buscando el voto para tener fueros y escapar de la justicia. Este es el eje del discurso de Massa, planteado casi textualmente así. Entonces, digo, primer asunto, las protagonistas, 3 mujeres, claramente. Llegamos a una situación en la cual yo digo, se lo nota demasiado confiado al gobierno, como quedó claro en lo que fue, diríamos, la manifestación más explícita de lo que se denomina el Círculo Rojo, que en este caso fue la reunión de ideas, ¿no es cierto?, la semana pasada, donde claramente el debate no era quién gana, sino por cuánto. Es decir, todos los ¿y qué pasa después?, ¿no es cierto? De hecho, ya el Círculo Rojo, como acostumbran a decir ellos, es decir,
el empresariado, así, la gente más entendida, ya empezó a exigirle, a demandarle al gobierno cosas como si yo hubiera ganado por goleada. A ver, muchachos, así como los votos se cuentan de a uno, acá nadie ha ganado nada todavía. Y el mejor ejemplo, ya que estamos hablando de símil deportivos, usamos primero el tema del turf, ahora usamos el del fútbol. El mejor ejemplo lo padeció River este último partido. Ganaba 2-0, se iba camino a hacer 4, terminó 2-2 y casi pudo haberlo hasta perdido. Es decir, los partidos se definen en el último minuto, los votos se cuentan de a uno y la única encuesta valedera es la de la urna. Un ejemplo cercano, un ejemplo en el continente. Ustedes fíjense lo que ha pasado en Venezuela. Vamos a suponer que el proceso electoral de Venezuela fue limpio. Claramente hay una sorpresa. Claramente a priori las encuestas decían una cosa y la realidad terminó siendo otra. Deberíamos haber aprendido. Estamos bastante acostumbrados a tener que comentar e interpretar resultados que no tuvieron nada que ver con las encuestas previas. Entonces, yo entiendo, en el día de ayer se publicaron 7 encuestas. Todas dan ganador a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Yo digo, esperemos hasta el domingo. El martes que viene vamos a estar ya hablando sobre los resultados ciertos. Lo que es notorio es que el gobierno está queriendo, porque tiene esta sensación de que puede haber una bajada de brazos y una suerte de aceptación mágica de que ya se ganó, está intentando hacer un esfuerzo para que la gente que no fue a votar a las PASO vaya, además de que la que votó confirme, ¿no es cierto?, y ratifique su voluntad expresada en las PASO. Entonces, el esfuerzo de que voten muchos es porque obviamente el gobierno sabe que de los no votantes en las PASO, la gran mayoría de los que no fue a votar, o se repite la proporcionalidad de los que fueron a votar, o son mucho más cercanos al gobierno. En este marco es que deben analizarse las temáticas que poníamos en nuestro editorial: la economía y el comercio exterior. Y obviamente tenemos una cantidad de novedades cotidianamente, ¿no es cierto?, en términos de economía y de comercio exterior, donde por primera vez la economía comienza a jugar favorablemente en la opinión, particularmente en términos electorales. Es decir, para las PASO todavía se hablaba en potencial, los brotes que vendrían, los brotes que ya se manifestaban pero que todavía no llegaban a la gente. Ahora, no hay indicador que no sea positivo. Yo diría solamente hay 2 preocupaciones hoy desde los que estamos en estos temas y analizamos lo que está ocurriendo. Las 2 grandes son: uno, el alejamiento de la pauta inflacionaria oficial, es decir, no se está logrando domar a la inflación en los términos comprometidos. Hay muchos que en este tema critican el número arriesgado, ¿no es cierto?, y hablan del impacto que puede implicar la pérdida de credibilidad del Banco Central, que no ha corregido las pautas ni las metas. El segundo elemento sí es mucho menos discutible y más preocupante, que es el proceso del endeudamiento, pero no el monto del endeudamiento. El monto del endeudamiento es absolutamente manejable. Yo diría que la relación deuda-PBI sigue siendo una relación aceptable. Lo preocupante es la velocidad del crecimiento de ese endeudamiento. Y aquí es donde hay muchos que dicen, bueno, esta velocidad se va a frenar cuando pasemos el tema electoral. Como que el país se está financiando a partir de endeudamiento y no hay esfuerzos por achicar el déficit fiscal, no hay esfuerzos por tomar caminos que permitan que la balanza comercial sea menos deficitaria que la actual, no hay esfuerzo de achicamiento de presupuestos en las provincias, no hay esfuerzo ni se nota
que haya proceso de ajuste, ¿no es cierto?, en algunas cuestiones que debieran ya estar ocurriendo. Es decir, esta temática es la que marca la preocupación de quienes miramos el post-22O, el post-22 de octubre. ¿Por qué? Porque, como yo lo decía hace un ratito, el círculo rojo viene apretando. El círculo rojo viene apretando, ¿por qué? Por reformas que ya se están planteando como absolutamente ineludibles. Hablamos de reforma impositiva, hablamos de reforma laboral, hablamos de reforma previsional, hablamos de reformas que tienen que ver con la coparticipación, es decir, la divisoria, ¿no es cierto?, de los fondos que se recaudan a nivel nacional y a nivel provincial, y todo este cuadro, esta pintura que estamos haciendo de preocupaciones, tienen que ver precisamente con que, de hecho, ha quedado demostrado que el gobierno eligió un camino, y además ya hasta lo defendió de manera explícita. Señores, ratificamos el gradualismo como una metodología para ir piloteando la temática económica desde no olvidarnos los tiempos electorales. Y me parece que uno de los elementos que va a darle resultado al oficialismo es precisamente haber practicado este gradualismo que dio tiempo a que con el menor costo social posible se llegara de la manera en que se llega a las elecciones. Dos indicadores últimos que claramente tienen que ver con esta mejora a la que yo hacía referencia, básicamente apuntalada en las praderas que han ido apareciendo. Uno, la imagen presidencial, que estaría, de acuerdo a lo que dicen los estudios, en los mismos niveles que las semanas posteriores al triunfo electoral. Y esto es una barbaridad, diríamos, en términos de recuperación, porque objetivamente, recordemos, el año pasado venía de manera preocupante. Y el segundo elemento nuevo, pero yo diría digno de ser subrayado, es el optimismo, la mirada que hay de expectativas que tiene el empresariado y la población, las encuestas poblacionales, en relación al futuro inmediato. A la posibilidad de mejora concreta que hay en la sociedad. Obviamente que quedan temas pendientes que integran la agenda de las preocupaciones de la sociedad y del gobierno, que pasan por la seguridad. Estas semanas hemos tenido un recrudecimiento de todo el proceso de amenazas en las escuelas. De hecho, ya se ha elaborado un protocolo por si estas amenazas incluyen el propio día de las elecciones, el día domingo, para garantizar que todo el mundo que está empadronado pueda votar. Decíamos, una de las preocupaciones, la otra preocupación, obviamente, el enfrentamiento, la lucha frontal contra la pobreza, que claramente es una preocupación no solo de campaña, digo, la famosa pobreza cero, sino que tiene que ver con un país donde todavía se coexiste con un tercio de la población bajo la línea de pobreza y donde el elemento más preocupante es ese casi 50% de chicos menores de 14 años que son pobres. Entonces, creo yo que dentro de la agenda electoral, cuando ponía yo en el editorial y después de el 22, claramente aparecen estas reformas que por un lado les exige el Círculo Rojo de manera explícita, como lo hizo en IDEA la semana pasada, y por otro lado esta agenda más social, más vinculada a promesas electorales y a necesidades concretas de la sociedad, y que seguramente van a condicionar lo que tiene que ver con el futuro inmediato de post-22. Para adelantarnos a lo que va a ser el martes que viene, digamos que están en debate el inicio de dos campañas. Una, Macri 2019, que ya Lilita Carrió, en esto que yo comentaba de cómo ha protagonizado el final de campaña en algo que no a todo el mundo le ha gustado, insisto, ni el tema Maldonado, ni el que se adelante
a decir que ella va a apoyar y va a trabajar para Macri 2019 en la semana previa a las elecciones, o también, dependiendo del resultado, el peronismo se va a encontrar con alguna dificultad si es que a la señora expresidenta no le va tan mal, porque entonces vamos a ver el mismo domingo a la noche Cristina 2019. Y no son excluyentes ambas posibilidades, sino que hasta pueden darse las dos. Yo creo, sin embargo, que si tenemos que aferrarnos a la gran mayoría, a la inmensa mayoría de las encuestas y a lo que de alguna manera se dejó traslucir en el acto de ayer, parece que el triunfo o una recuperación de la señora expresidenta suena muy difícil. De todos estos temas nos vamos a encargar de profundizar a lo largo de todo el programa de hoy. Ya están aquí en estudios Héctor Zavala, está aquí Juan Ignacio Ponce, y las personas que hemos elegido para el día de hoy tienen que ver precisamente con esto, que es el tema de la semana. Obviamente el tema del 22O, el 22 de octubre, las elecciones, son el tema de la semana. Si todo anda bien, en minutos vamos a estar hablando con el ex secretario general de la Unión Cívica Radical, Juan Manuel Casella, y luego, en las horas siguientes, el análisis de un estudioso de estos temas, de alguien que sigue y palpita y trabaja precisamente en ver las tendencias, las encuestas, diríamos, los cursos de opinión, como una persona tan respetada como el amigo Jorge Jacobe. Ojalá podamos tener estas comunicaciones, porque me parece les van a dar a ustedes el panorama desde los protagonistas y desde los estudiosos de la realidad, para que puedan tener un cuadro situacional que nos deje con más tranquilidades o más intranquilidades, depende de lo que escuchemos de cara al próximo domingo. Hacemos ya un pequeño intervalo y buscamos nuestra primera comunicación en la tarde de hoy. Preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Amigos, y tal como lo teníamos adelantado en las redes sociales, 14 horas 30 minutos de acuerdo a lo que dice aquí el reloj en estudio de AM1010. Estamos en comunicación ya con el amigo, con el dirigente, con el gran analista, como dice un amigo común, y con el protagonista de la realidad, Juan Manuel Casella. Cachi, ¿nos escuchas bien? Escucho perfectamente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí con Héctor Zavala y Juan y Ponce alrededor de la mesa, muy ansiosos, Cachi. Yo acabo de hacer un editorial donde durante media hora desgrané un poco este final de campaña, y lógicamente está faltando la palabra de alguna manera de los protagonistas. La Unión Cívica Radical es una de las protagonistas, ¿no es cierto?, como siempre lo es, de esta realidad política, y nos gustaría una mirada tuya de cómo ves este final de campaña para luego, bueno, analizar qué estás pensando que va a ocurrir el domingo, y luego el rol de la Unión Cívica Radical a posteriori, ¿no? Bueno, como campaña electoral no ha sido una de las mejores, ¿no es cierto? Uh-huh. Me da la impresión de que ha sido una campaña, digamos, formal, burocratizada, donde no aparecieron grandes protagonistas ni aparecieron grandes ideas. Esto me parece que se debe fundamentalmente al hecho de las PASO. Correcto. El hecho de que exista
un episodio como las PASO 2 meses antes de la elección general, limita la sorpresa, limita la expectativa, limita la tensión de la campaña electoral posterior. Por lo tanto, me parece que la campaña ha sido una campaña chata, una campaña más bien poco percibida por la sociedad. No ha tenido grandes protagonistas, no ha tenido grandes discursos, no ha tenido grandes novedades. Creo que en general la campaña se ha deslizado por lo que podríamos denominar la avenida de lo previsible, de lo que estaba implícito en el proceso previo. Me parece que desde el punto de vista de las expectativas crudamente electorales, tampoco va a haber grandes sorpresas. Da la impresión de que la campaña va, por lo que dicen los encuestólogos fundamentalmente, va a culminar con una mayor ventaja del oficialismo por encima de la oposición con relación a la que se dio en las PASO. Ya en las PASO el resultado resultó muy favorable para Cambiemos, y daría la sensación de que este resultado favorable va a ampliar su diferencia en las elecciones entre comillas reales, las verdaderas, que son las del domingo. Digo verdaderas porque son las que van a resolver efectivamente quién ocupa los cargos. ¿Vos notás, Casella, que la nueva realidad económica, algunos indicadores, como hacíamos referencia en nuestro editorial, que ahora han dejado ya de ser promesas de brote para transformarse en alguna pradera, impacta en esta mejora que vos decís que puede darse en términos favorables al gobierno que haya ocurrido en estos 2 meses? Sí, yo creo que sí que impacta. No creo que sea el argumento central. Me parece que el argumento central sigue siendo básicamente la presencia de Cristina Kirchner en el escenario electoral. Me parece que la búsqueda de la polarización ha dado sus frutos que han beneficiado a Cambiemos, ¿no es cierto? Pero en ese marco fundamental, la mejora de las expectativas económicas también juega, porque contribuye a consolidar el proceso, ¿no es cierto? Me parece que la sensación pública es de que la economía está mejorando, que hay expectativas más favorables, hay un mayor optimismo en los sectores económicos, en alguna medida se nota la reactivación de áreas con un promedio de mano de obra muy alto, como por ejemplo la construcción. Sin duda. Y por lo tanto esto mejora las expectativas sociales. Yo siempre digo que hay que un partido o un político, no un partido, un político responsable nunca apuesta al fracaso. Obvio. Sino que apuesta al mejorar el desempeño de quien gobierna cuando quiere competir con él. Me parece que también contribuye a esta situación electoral el hecho de que el discurso de Cristina es un discurso catastrófico que la gente no percibe como real, no sé si está claro. Correcto. Me parece que hay una exageración en la crítica que la gente percibe como una cuestión meramente electoral. Correcto. Justamente vos la has nombrado a Cristina y ayer la tuviste en tu ciudad, la tuviste en Avellaneda. Sí, señor. Por suerte no en el Estadio de Independiente, ¿no? Todos saben que Casella es un ferviente hincha de los Diablos Rojos. No, quiero decir, ¿cómo la notaste? Si es que llegaste a ver el acto o viste algún... No, el acto lo vi en alguna reproducción televisiva. Claro. En primer lugar, debo reconocer que el acto fue, desde el punto de vista de la concurrencia, fue un acto muy importante. Muy importante. Es un estadio lleno, un estadio lleno, incluso con el campo de juego lleno. Sí. De manera que, desde el punto de vista de la convocatoria, el acto resultó exitoso. Así es. Esto era previsible, porque hay un aparato de movilización que está muy aceitado. En segundo lugar, me parece que el discurso de Cristina no pasó de un desempeño común. No hubo ninguna cosa especial, fue un discurso breve, un discurso que no trajo ninguna novedad, te reitero, con cierto sesgo hiperbólico con relación a la crítica para el gobierno, y por lo tanto me parece que no modificó mucho el escenario electoral. Creo que además el final del acto, por lo menos a un tipo de una visión más bien formal como es la mía, terminó con una exageración de la alegría que
parece un montaje. El baile, decís vos, el baile final. efectivamente. Claro, sí. El baile me parece un montaje que además suena a una imitación de lo que ha hecho históricamente el PRO, ¿no es cierto? Así es. Sí, había, me hace acordar una vieja poesía de Mario Benedetti, ¿de qué se ríe, señor ministro? ¿Te acordás? Era histórica. Bueno, volviendo, hemos tocado Frente para la Victoria, ahora Unión Ciudadana, ¿no es cierto?, que es esta nueva marca de este sector del peronismo. Ayer yo lo único nuevo que noté es que intentó recuperar voto peronista, peronizó el acto. Bueno, pero eso también sonó a un poco artificioso. Absolutamente. Porque es conocido el hecho de que Cristina no le tiene demasiado afecto a la figura de Perón. Sí, claro. La reivindicación del peronismo en el acto fue una actitud especulativa. Total acuerdo. Claro que debo reconocer que Cristina tuvo la honestidad de identificarlo a Tayana con Perón, sí. Identificarse a sí misma con Evita, que es poco, no es muy poco decir, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero ella trató de identificarse con la figura de Evita, adjudicándole a Tayana la representatividad del general. Pero de cualquier manera me parece que sonó a una actitud de búsqueda de la demagogia internista para recuperar el voto peronista. Correcto. ¿Coincidís con esta lectura que hay de que dos grandes mujeres del oficialismo fueron las grandes protagonistas tanto en Ciudad de Buenos Aires como en la provincia? Sí, no tengo ninguna duda. Creo que la política argentina está pasando por un momento especial para las mujeres. Sí. Creo que no son dos, son tres, porque Cristina, ¿son tres? ¿La tercera? Más allá de que coincidamos o no coincidamos con ella, y en el caso mío vos sabés bien que no coincidimos para nada, ocupa un espacio político importante en Argentina, aun cuando sea derrotada, ¿no es cierto? Correcto. Por lo tanto, me parece que este es el momento de la mujer en la política argentina. Claro. Es mérito de las mujeres, pero también es mediocridad de la dirigencia masculina. Sí, claro. Sobre todo si analizamos paradójicamente el distrito al que formas parte, ¿no es cierto? Lo que es la conducción de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, francamente hace que uno valorice con más mérito y a lo mejor más distancia el rol que está jugando la gobernadora, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Digo, yo diría que el radicalismo ha ocupado un lugar, en esta campaña el radicalismo ha ocupado un lugar muy inferior al que le corresponde históricamente. Y creo que la dirigencia nacional y provincial del partido está comprometida con ese descenso de representatividad. Sin duda. En primer lugar, yo no percibo que aparezca ningún candidato radical, ni siquiera nombrado, no ya puesto en la primera plana, ni siquiera nombrado. En la provincia de Buenos Aires la propaganda electoral se hace en base a la figura de María Eugenia Vidal, principalmente, y cuando se trata de la lista de diputados nacionales, candidatos a diputados nacionales, aparece otra mujer, Ocaña, y aparece Toti Flores. Y Montenegro en alguna medida. Así es, pero nunca aparece un radical. Es tremendo. Radical. Y estamos hablando de la provincia de Hipólito Yrigoyen, ¿no es cierto? Creo que en ese sentido hay una responsabilidad dirigencial, porque aún por razones de orgullo partidario, la conducción del partido tendría que haber reclamado una presencia más fuerte. Paradójicamente, la única, diríamos, mención al radicalismo que uno ve en las redes es un spot donde Lilita Carrió, por un tema interno, recuerda a los radicales que ella se formó al lado de Alfonsín, etcétera y demás, tratando lógicamente de quitarle chances a Lustó, ¿no es cierto? Pero digo, por un tema menor, no porque el radicalismo en sí esté protagonizando este momento tan importante de Argentina, ¿no? Exactamente, así es. Y de cara, damos vuelta a la hoja, los resultados aparentemente están puestos, pero como decimos nosotros y los hinchas de River mucho más, que ganábamos 2-0 y casi perdemos el partido, esto va al fin, hay que esperar que se cuenten los votos, ¿no es cierto?, y que se abran las urnas, ¿no es cierto?, pero en principio, si uno tuviera que hacerle caso al conjunto de los estudiosos de las encuestas y demás, el resultado, entre comillas, estaría puesto, sobre todo teniendo en cuenta lo ocurrido en las PASO. Ahora, ¿qué pasa después, Casella? Con el radicalismo en particular, con la política en general y con el radicalismo en particular. Bueno, en primer lugar, yo
debo señalar que creo que el resultado está puesto efectivamente. Bien. En primer lugar, por lo que dicen los encuestólogos, Sí. aun cuando los encuestólogos no vienen acertando demasiado Así en los es. últimos tiempos. Así es. Los resultados de las PASO en la provincia de Buenos Aires específicamente fueron distintos de los que preveían los encuestólogos. Así es. Que le daban ganadora a Cristina por 5 o 6 puntos y terminó ganando por 20.000 votos. Así es. Pero lo que yo percibo, además de la opinión de los encuestólogos, es un cierto estado de ánimo social. Sí, señor. Y eso me parece que es un índice Más importante. importante. Sí, claro. Segundo asunto, ¿qué va a pasar después? ¿Qué haría yo si fuera Macri? Yo convocaría. Yo creo que convocaría a discutir colectivamente Ujú. las políticas de Estado que deben ponerse en marcha en el proceso que inmediatamente sigue a las elecciones. Ujú. Me parece que sería muy importante que discutiéramos 3 o 4 grandes Ejes. áreas Ujú. donde instalar política de Estado. Ujú. Y creo que en ese campo habría que incluir, en primer lugar, la reforma del Estado, incluyendo la reconstrucción del sistema político en Argentina, que hoy no existe. Ujú. En segundo lugar, habría que hablar del crecimiento y la distribución justa del ingreso, Ujú. para devolverle justicia social a un país que está trabajado por la pobreza, por la exclusión y por el trabajo precario. Ujú. En tercer lugar, discutiría una profunda reforma educativa que sirviera para crear las condiciones del acceso al conocimiento de manera permanente, Ujú. fundamentalmente por razones de incorporación al espacio científico-tecnológico que va a ser determinante para la vida futura, que ya está haciéndolo, por supuesto. Ujú. Y en cuarto lugar, y esto es una obsesión mía, pondría en marcha una discusión acerca del diseño de una política demográfica y territorial que le ponga límites a esta urbanización caótica que estamos viviendo. Ujú. Yo plantearía esos 4 temas básicamente, habrá otros seguramente. Ujú. Pero me parece que cuando el presidente dice o sugiere o deja entrever que el único diálogo que él va a poner en marcha es con los gobernadores, creo que el presidente, si hace eso, pondrá en marcha una política muy limitada, Sin duda. porque no va a tener demasiada legitimidad el diálogo Ujú. con los gobernadores. Ujú. No lo digo porque los gobernadores no tengan legitimidad de origen, que la tienen seguramente, Sí, sí. pero lo que sucede es que los gobernadores son dependientes financieros del gobierno nacional. Así es. No va a ser un diálogo con la dimensión y la profundidad que tiene que tenerlo, porque va a estar condicionado para una parte de los dialogantes, que son los gobernadores, por la necesidad de preservar la recepción de recursos nacionales. Totalmente. Entonces va a ser un diálogo desparejo, no va a ser un diálogo, va a ser más bien un monólogo relativamente aceptado, ¿no es cierto? Perfecto. Yo buscaría una cosa más, un diálogo de tipo social, Ujú. convocando a los partidos, pero también convocando a las áreas de conocimiento, las universidades tendrían que jugar un papel, convocando a los sectores sociales independientes, convocando a los sindicatos, es decir, convocando a la sociedad argentina en su totalidad. Porque la asunción de políticas de Estado no depende, la vigencia real de políticas de Estado no depende solo del acuerdo del presidente con los gobernadores, sino depende de un estado de ánimo social que respalde esas políticas de Estado y que garantice su perdurabilidad. Correcto. Hola Casila, muy buenas tardes, Héctor Zavala te saluda. ¿Qué tal, Zavala? ¿Cómo te va? Bien, bien. Mira, me parece muy oportuno esto que acabas de esbozar, porque un periodista regularmente muy bien informado como Julio Blanc dice que el único pacto político que acepta Macri es con los gobernadores, y se apoya en esto en una información de Ignacio Ortelli, que ya lo vine adelantando desde la semana pasada. Y daría la impresión que todo esto apunta solamente a discutir la distribución de los recursos y además de bajar gastos, una de las obsesiones y una de las necesidades que tiene el gobierno. Si esto es así, ya vos adelantaste que no tiene mucho futuro, no tiene mucho alcance. Yo creo que una política de contención del gasto es necesaria. Me parece que yo apostaría más bien al crecimiento que al ajuste, ¿no es cierto? Ujú. Pero de cualquier manera, digo, eso es necesario y forma parte de la política normal del gobierno. Ujú. El déficit del sector público que el ministro de Hacienda establece en un 4 y pico % del PBI, Ujú. y en realidad los analistas lo hacen ir más arriba del 6% del PBI, Ujú.
es una gabela insostenible para la economía argentina. Sin duda. Y además genera inflación y genera absorción de recursos que deberían dedicarse al crecimiento. Pero me parece que eso es la política normal, la política habitual, la política que tiene que ejecutarse. Cuando hablamos de cuestiones de Estado, hablamos de transformaciones estructurales que hagan al eje del desarrollo nacional para el mediano y largo plazo. Una política de Estado es esa política que trasciende el periodo de gobierno de un gobierno determinado, es decir, se desarrolla a lo largo de sucesivos gobiernos, tiene perdurabilidad en el tiempo y además no depende del resultado electoral. Correcto. Está consagrada por la voluntad colectiva del gobierno y de la sociedad. Total acuerdo. Por eso yo digo, hay que una convocatoria de ese tipo tiene que ir mucho más allá de los gobernadores, tiene que hacerse en definitiva con quienes representan al pueblo. Casella, hablando de los que representan al pueblo, yo te había insinuado que habláramos del post-elecciones y de alguna manera has diseñado lo que debiera hacerse desde el Poder Ejecutivo, lo que debiera ocurrir desde el oficialismo, diríamos, convocando. ¿Qué pasa con la Unión Cívica Radical después de las elecciones? La Unión Cívica Radical tiene que reivindicar su identidad, tiene que acreditar con mucha fuerza su utilidad política, tiene que renovarse desde el punto de vista de la dirigencia. Con esta dirigencia estamos mal. Lo digo con todo respeto, no quiero criticar gratuitamente a nadie, pero digo que nosotros tenemos una conducción nacional y provincial que está resignada a ocupar un espacio lateral, un espacio insignificante, que no está reclamando participar del ámbito de las discusiones. A lo mejor está reclamando algún carguito por ahí, pero no está reclamando participar en el ámbito de las decisiones estratégicas. Y por ese camino el radicalismo pasa a ser inútil, inservible. No está en el área de las decisiones, no está en el área de las propuestas, no está en el área de la discusión de fondo. Creo que lo primero que debe hacer el radicalismo, por lo tanto, es recuperar su identidad, reclamar un espacio en la toma de decisiones, demostrar que está en condiciones de participar de ese espacio porque tiene propuestas, porque tiene ideas, porque tiene conceptos, porque tiene valores, porque conserva esos valores. Por supuesto, el radicalismo debe modernizarse en su estructura de funcionamiento, porque la incorporación de las redes sociales es un cambio de fondo en la manera de comunicarse con la gente, y por lo tanto un partido que funciona a partir de una organización decimonónica no tiene la velocidad de respuesta que debería tener. Por lo tanto hace falta una reforma estructural, creo, en el funcionamiento del radicalismo. Creo además que el radicalismo debe analizar cómo está el sistema político en Argentina. Yo sostengo que el sistema político no existe. Existen actores políticos, existen individualidades políticas, existen objetivos políticos, pero no existe sistema entendido como un conjunto de piezas que articula en función de un objetivo compartido. Eso no existe, hay demasiado individualismo. Las figuras fundamentales son figuras que parten de lo individual. Así es. No son el resultado, no son la representación de una propuesta global. Por más que María Eugenia Vidal y Lilita Carrió tienen hoy un espacio social muy importante, ese espacio social está vinculado con sus características personales, no con su tipo de pensamiento y de propuesta. Aún en el caso de Lilita, yo creo que Lilita es una figura muy importante en la política argentina. Lilita es un reclamo permanente de honestidad y de vigencia de los valores morales, pero Lilita es una figura individual, y las figuras individuales tienen un problema. Las figuras individuales no tienen sistema de responsabilidad, en el sentido de que deben responderle a una organización. Son individuales porque no responden a nadie. Y un sistema político serio tiene un sistema de responsabilidad, tiene una forma de elegir, tiene un método de elección. En las elecciones, en la designación de los candidatos radicales, por ejemplo, para demostrar que no estoy criticando solamente a Lilita y a María Eugenia, en la elección de los candidatos radicales
hubo simplemente decisión de un grupo muy reducido de dirigentes. Claro. Ni siquiera hubo elecciones internas confiables. Por lo tanto, ahí a eso apunto cuando digo que no hay sistema. Un modelo político que no tiene un régimen electoral adecuado no es un sistema. Me parece que por ahí pasa la cosa más o menos. Sí. Ahora, con Lilita, a la que le tengo mucho respeto y mucho afecto, digo, ojo con una cuestión, que el personaje no se coma la política. Para que tengas idea, acaba de cerrar la campaña diciendo: voy a hacer que Macri sea el mejor presidente de la historia. Ella va a hacer. Hay un cierto nivel de autoestima, ¿no? Cierto. Bueno, cuando vos hablabas recién, Casela, de las necesarias transformaciones para una modernización de la Unión Cívica Radical, no te estás refiriendo a ignorar su funcionamiento orgánico. Digo, si has hablado contra la dirigencia sin hacer, insisto, eje en persona alguna, estás claramente cuestionando el actual Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. También existe la Convención Nacional como los dos grandes instituciones, digamos así, a través de las cuales se manifiesta la Unión Cívica Radical. ¿Vos entendés que también allí debería llegar este proceso transformador y modernizador? Bueno, mira, con relación al Comité Nacional, mi opinión es conocida. El radicalismo no tiene un Comité Nacional. El radicalismo tiene un señor que ocupa el cargo de presidente del Comité Nacional, pero no ejerce esa función. Correcto. No la ejerce desde el punto de vista de la representatividad social, la conducción partidaria. No existe. Por lo tanto, acá hay un hueco, un agujero enorme que dificulta el funcionamiento del radicalismo. El Comité Nacional debe ser un centro de imputación, debe ser un centro de conducción, debe ser un centro dinámico de creación de políticas, y eso no funciona en la realidad. Correcto. Por lo tanto, ahí hay una omisión que es muy grave. Y es más grave si pensamos que alguno de los decisores que determinaron que Corral fuera presidente del partido, lo hicieron, designaron a Corral sabiendo que no iba a funcionar. Absolutamente. Por lo tanto, aquí hay una especie de decisión voluntaria para paralizar al partido. En cuanto a la Convención Nacional, ahí tenemos, digamos, en términos muy generales, digamos, tenemos un recurso que es lo único que nos queda. Bien. Lo único que le queda desde el punto de vista institucional al partido. La Convención Nacional es un órgano grande, pesado, difícil de reunir, por lo tanto no puede reemplazar al Comité Nacional en la acción política. Pero lo que sí tiene es la condición de el prestigio del órgano estratégico. El órgano estratégico es aquel que decide las grandes líneas de acción de mediano y largo plazo. Hoy, gracias a Dios, lo tenemos a Sapia de presidente de la Convención Nacional, que es un veterano radical, un hombre de una profunda identidad con el partido, y que está tratando de cubrir las omisiones en que incurre el Comité Nacional, convocando gente, proponiendo ideas, discutiendo políticas, es decir, tratando de ejecutar desde la Convención aquello que debería ser la acción natural del presidente del Comité Nacional. Por lo tanto, yo distingo con mucha claridad entre lo que no está haciendo Corral y lo que intenta hacer Sapia, reconociéndole a Sapia además el coraje de afrontar una tarea que es muy difícil de ejecutar desde un organismo pesado. Correctísimo. Nos quedan unos 5 minutos, Casela, y a mí me gustaría precisamente una mirada hacia futuro, una mirada que tiene que ver con esto que vos hablabas de modernizar o reconstruir primero un sistema político y modernizar a sus integrantes, en este caso a la Unión Cívica Radical, de la que claramente formas parte. ¿Cómo estás imaginándote un futuro, diríamos, no tan en el largo plazo, sino en el mediano plazo, vinculado a estas ideas que vos mismo entendés que a esta altura son imprescindibles? Mira, yo no tengo ninguna duda acerca de lo siguiente. El drama argentino actual es la pobreza, la exclusión social, el trabajo precario. Bien. Me parece que ahí está el carozo del problema. ¿Por qué? Porque la continuidad de esta situación,
la desocupación, el trabajo precario, la pobreza, se sostienen a lo largo del tiempo, se convierten en problemas estructurales, y esos problemas estructurales generan la existencia de dos universos paralelos, el universo de los que están adentro del sistema y de los que están afuera del sistema. Es muy difícil la convivencia entre dos, en una sociedad dividida en dos mundos que se oponen por razones de intereses económicos. Me parece que en ese sentido la democracia argentina corre riesgos, que parece que a lo mejor no se advierten en este momento, pero que en algún momento, en algún instante se van a hacer notorios. Si nosotros permitimos que siga habiendo un 30% de pobres en este país, si permitimos que un porcentaje importante de esos pobres sean directamente excluidos porque no llegan el ingreso básico para alimentarse, si admitimos que en el mundo laboral el 35-40% de los trabajadores trabajan en negro, es decir, estén fuera del sistema de obra social, fuera de la defensa sindical, fuera del sistema jubilatorio, si aceptamos además que en la Argentina existan sectores juveniles que exceden mucho ese 30%, que no consiguen el trabajo inicial siquiera, nos vamos a encontrar con que estamos creando, estamos dándole calor al huevo de la serpiente. Y en ese sentido me parece que por ahí debemos trabajar los radicales. Buenísimo. El peronismo ya no sirve para eso. Y quisiera corregirme, perdón. Da la sensación de que la línea de acción de la conducción peronista pasa por otro lado, pasa por la reivindicación del clientelismo político en sustitución de una política de justicia social. Y ante ese cambio de personalidad en el justicialismo, o en una parte fundamental del justicialismo, el radicalismo debería avanzar con una propuesta social transformadora, que generara simultáneamente el crecimiento para creación de riqueza, pero al mismo tiempo, simultáneamente, una política de distribución de riqueza que terminara con la pobreza, que terminara con la exclusión social, que terminara con el trabajo precario. Me parece que por ahí pasa la cosa. Eso es lo que no es ni de mediano ni largo plazo. Esto es absolutamente urgente. Buenísimo. Me parece que avanzar en ese sentido es un proceso de transformación básico en la Argentina de hoy. Impecable, Casella, un broche de oro final excelente. Queremos felicitarte aquí todos los que estamos alrededor de la mesa, y por supuesto después de las elecciones vamos a analizar en algún momento. Un gran abrazo, Casella. Gracias a ustedes, muchachos. Buenas tardes. Chao. Amigos, lo escuchaban el doctor Juan Manuel Cachi Casella, Cachi para los amigos, con una interpretación, yo diría, del presente, de lo que es necesario para el futuro, del rol de su partido sin pelos en la lengua, con una frontalidad y una lucidez a la que por supuesto nos tiene acostumbrado, pero que hoy ha vuelto a ratificar en toda su magnitud. Vamos ya al intervalo y buscamos nuestra comunicación de la segunda hora. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina presenta la información destacada de la hora. Alemania, Lufthansa, la aerolínea comercial alemana Lufthansa informó hoy que presentó una oferta por algunos activos de la italiana Alitalia, como las conexiones aéreas en Europa y algunas rutas internacionales. Lufthansa anunció que el grupo presentó la propuesta expresando su interés en establecer una nueva Alitalia y optó por no hacer una oferta por toda la aerolínea, sino por algunas partes de la red de tráfico global y de las conexiones europeas y nacionales.
Cataluña, el programa Ciudadanía de Escolas Ocurrentes llega a Tarragona. El presidente de Escolas a nivel mundial, José María del Corral, dijo en el Vaticano que la iniciativa de poner en marcha el programa Ciudadanía reunirá a más de 200 jóvenes de colegios públicos mixtos y privados de la ciudad de Tarragona para que trabajen codo con codo en busca de soluciones a los temas que más les preocupan previamente establecidos por ellos en una sesión preparatoria, explicó del Corral, quien participará de los últimos días de actividades esta semana. Piden crear un área protegida en la Antártida por la muerte de pingüinos. La muerte de las crías de pingüinos Adelaida se atribuyen a la larga espera para ser alimentadas, ya que los pingüinos adultos estuvieron obligados a recorrer mayores distancias en busca de comida debido a la extensión inusual de las capas de hielo a finales del verano, señaló la organización conservacionista el Fondo Mundial para la Naturaleza. Esa misma colonia había sufrido hace 4 años la pérdida de toda su camada debido a las extremas condiciones meteorológicas que azotaron la región con inusitada dureza. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero, AM 1010, Onda Latina, presentó la información destacada de la hora. Espacio publicitario. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad, te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. Comunicate al 5256-9640 y dejaros tu mensaje de voz en nuestro contestador automático 5256-9640. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM 1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Quiero más que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más. Amigos, empezamos nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI
todavía, yo diría, conmocionados por lo que fue la charla con Juan Manuel Casella recién antes del intervalo, y yo diría más metidos que cuando empezamos en toda la temática electoral y sobre todo de mirada hacia futuro, de lo que debiera hacerse, del cuadro de situación en que nos encontramos, de cómo debiera ser la recomposición del sistema político argentino y el rol de algunos de los partidos, en este caso de la Unión Cívica Radical. Y lógicamente, como estamos viviendo tiempos electorales, hemos buscado, ¿no es cierto?, para la tarde de hoy, a un estudioso, yo diría que amigo de Héctor Zavala, nos describiera un poco hasta que salga la comunicación a Jorge Jacobe. Bueno, muy bien, Jorge Jacobe, como bien vos decís, es un estudioso del tema, es un consultor político, hace sus propios análisis y encuestas y tiene un gran reconocimiento en el país respecto de su trabajo. Suele ser muy agudo en las observaciones, no anda con recovecos, dice las cosas muy directamente, y eso es muy apreciado en el sistema actual, ¿no? Si todo anduviera bien, debiera estar en línea escuchándote. A ver. Bueno, entonces le damos las muy buenas tardes a Jorge Jacobe, aquí Héctor Zavala en compañía de Miguel Ponce y Juani Ponce. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Jorge, nosotros acabamos de cerrar una charla recién con Juan Manuel Casella, y de alguna manera él nos daba una mirada, una visión desde la política, desde los actores, en relación a las elecciones del domingo, diciendo que de alguna manera estaría el resultado puesto. ¿Qué percepción tenés vos de lo que puede ocurrir el día domingo? Bueno, no hay ningún encuestador que haya dado un resultado a favor de Cristina, digamos, ¿no? No es un hecho tan usual en la Argentina. Que una cantidad importante de analistas se unifiquen todos en la misma posición, digamos, ¿no? Ni siquiera los ecologistas. Hablo de los ecologistas cuando menciono los verdes, ¿no? Sí, claro. Ni siquiera gente que mintió a sueldo mucho tiempo se anima a dar los resultados positivos para Cristina, con lo cual eso no lo está viendo nadie. Claro. Vos sos un observador, un estudioso de fenómenos de esta naturaleza y habrás observado las campañas. Esta campaña que enfrentó, diríamos, Cristina por un lado y el oficialismo por otro, para resumir un poco los polos de la contradicción que aparece como principal, ¿entendés que ha estado dentro de lo que vos hubieras hecho en caso de haber tenido la posibilidad de dirigir alguna de ellas, o notás una suerte de pereza intelectual, por así decirlo, en quienes han manejado las campañas? A ver, digamos, estamos frente a una situación, insisto, muy curiosa, de crónica de un final anunciado. El oficialismo supo siempre que iba a ganar la elección en términos nacionales muy holgadamente. Lo único que le quedaba era dirimir el tema de la provincia de Buenos Aires, pero el resultado de las PASO también le auguró lo que iba a pasar lo que va a pasar el domingo próximo. Lo que vi es a un oficialismo sin demasiada necesidad y a una oposición, la representada por Cristina, en un estado de desesperación, digamos, de falta de ideas, bueno, cualquiera que vio el acto de Racing se da cuenta que hay un grito desesperado llamando a los argentinos a no hacer lo que ellos ya saben que van a hacer. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Esa es mi conclusión, digamos. La verdad que es difícil entender eso como un acto político, como una propuesta. La vida aferrada a los barrotes, diciéndole, muchachos, no vayan a hacer esto, que es lo que ellos ya saben que va a pasar. Entonces está queriendo parar el tren con la mano, ¿no? No, además a mí me dio la impresión de verla muy dubitativa, muy errática, lenta, incluso echándole la culpa a los micrófonos que estaban lentos. Me dio la impresión de que dentro de sus contradicciones había cierto desconcierto, ¿es así? Sí, es muy incómodo estar ahí aplaudida para perder, ¿no? Es su último acto
glorioso, si vos querés, el 22 de octubre a las 6 de la tarde, esta mujer es nadie, digamos, ¿no? Esta mujer que fue tan importante pasa a ser Menem. En la medida en que ella no le pueda garantizar al peronismo que lo lleve de vuelta al poder, no le sirve al peronismo, y si no le sirve al peronismo no le sirve a nadie. Claro. Entonces se terminó el 22 de octubre a las 6 de la tarde. Claro, usará su banca para presionar al poder para no ir presa, él y sus hijos, pero eso es todo lo que podrá hacer, digamos. Difícilmente el lunes 23 alguien le tiene el teléfono, ¿no? Claro. Si hay alguien que no lo sorprende todo esto, es a vos, porque yo recuerdo que hace por lo menos 2 o 3 años que venís anticipando qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que está ocurriendo y cuál es el futuro de Cristina Kirchner y su movimiento. Sí. Está cambiando la época, Argentina está doblando, muy de la mano de que se ha hecho cargo del poder una nueva generación, desde el cual casi te diría que hay uno solo que podría ser nuestro, que es Macri, pero todo el resto pertenece a la generación de nuestros hijos, con lo cual ahí hay toda una forma de pensar, de ver, de vivir, ninguno de nuestros hijos quiere matar ni morir por una idea, ninguno quiere pelearse con el amigo, ninguno dramatiza la política, es un problema de llegar a acuerdos, de mediar hasta donde... una filosofía absolutamente distinta a la nuestra, ¿no? Por suerte, mucho más civilizada, mucho más ecuménica, mucho más extendida. Me parece que estamos entrando en un campo de civilización que nuestra generación no le pudo brindar a Argentina, ¿no? Muy bueno, Jorge, muy buen concepto. Pregunta, ¿vos dirías que los partidos políticos tal cual los conocimos han cumplido su ciclo a partir de estos valores que vos has planteado recién y de estas características que tiene la generación que nos sigue? Absolutamente. Hoy dicen en la Argentina que son peronistas el 15% de los argentinos y dicen que son radicales el 5% de los argentinos. Eso es, en el caso del peronismo, de 65 años ese 15% es 20 y pico, y en 16 a 18 es 4%. Y en el caso del radicalismo el 5% es 11% de 25 años y 0,8 en 16 a 18. Lo que quiere decir tasa de reproducción legislativa negativa. Por supuesto que no es que han terminado los partidos políticos, han terminado las vigencias de los partidos políticos tradicionales. Correcto. Hacia la formulación de nuevos espacios que veremos cómo se constituyen, porque aquí juegan una serie de ingredientes muy importantes. Pero sí, está clarísimo que... ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, cuando Argentina llegó al 7% de pobre, todos nos dimos cuenta que los partidos políticos tradicionales no tenían la solución. Claro. Habíamos tenido la habilidad para llegar al 60% de pobre, y al 75% de clase media, en el año 1972, claro. Pero no tuvimos ninguna habilidad para salir de esa situación, con lo cual suelo decir que quedó claro que el demoledor no es el constructor. Muy bueno. Jorge, ¿no? Patricia Kolesnikov en Clarín el domingo le hizo una nota importante a Santiago Kovaltrov y le pregunta, ¿las nuevas tecnologías, las redes, han afectado a la democracia? Él contestó que afectan enormemente porque convierten la democracia en un sistema sujeto a una inmediatez y a una multiplicidad de pareceres que no necesariamente representan inscripciones partidarias, sino más bien voluntades individuales. ¿Coincidís? Sí, por supuesto que le afecta. Yo no sé si... El reportaje me pareció muy bueno. No sé si como lo plantea él, digamos, pero me parece que la llegada del hombre a la luna, la invención de la penicilina, la terminación de la esclavitud también afectaron a la democracia. Claro. El mundo avanza y en ese sentido el avance afecta a su propia espalda. Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer es quejarnos o adaptarnos, ¿no? Claro. Yo veo no el caso de Kovalov, no es el caso, pero sí me encuentro con intelectuales de primera magnitud ofendidísimos porque las redes permiten que un chico de 15 años discuta con uno. Claro. Esta idea de que uno está consagrado, entonces un chiquilín de 15, ¿cómo te va a desafiar? Bueno, esto indica lo anquilosados que estamos, ¿no? Qué tanta democracia nos hace falta, sí, como para entender que cualquier persona puede observar un punto de vista nuestro
por grandiosos, extraordinarios y consagrados que estemos. Muy bueno. Muy bueno. Me parece que estamos como muy rígidos ahí, ¿no? Sí. Ahora, por suerte la historia nos va a pasar por encima. Nos está pasando, claro. Ahora, por ejemplo, yo quiero volver al temita que te había tirado antes y que vos me lo directamente me lo petardeaste con los números que me diste en relación a los partidos. ¿Podríamos decir que el viejo bipartidismo, peronismo, radicalismo, por ejemplo, se ha convertido en otro bipartidismo que podría ser Cambiemos versus lo que se transforma el peronismo? Ahí tengo algunos puntos de vista distintos respecto de otros colegas. A mí me parece que Cambiemos es una masa en transformación. Sí. Yo sugeriría observar que el día 22 de octubre a las 6 de la tarde Cambiemos va a tener un 40 y monedas % de votos nacionales, pero la mitad de esos votos no son Cambiemos, son anticristinos. Claro. Es decir, no todo el mundo que vota Cambiemos vota porque está de acuerdo con Mauricio o con Peña. Correcto. La mitad vota porque quieren que eche a Cristina. Entonces, esto de que el país va a estar pintado de amarillo, que hay PRO para rato, que está más consolidado que nunca, que van a gobernar 35 años, a mí me parece que tendríamos que observar que a las 6 de la tarde en realidad Mauricio va a tener 20 puntos, porque los otros 20, cumplida la misión de echar a Cristina, tendrá que reformularse. Muy inteligente, muy interesante. Bueno, y esto nos lleva directamente a preguntarte por la famosa grieta. ¿Qué va a pasar a partir No, la grieta, digamos, es una grieta que está hace rato en la Argentina por distintas razones. Empieza Juan Manuel de Rosas, que era una grieta. Claro. Lo que quiero decir, la sociedad está discutiendo, lo muy bueno es que esto se está discutiendo a tumba abierta, digamos, la Argentina está discutida a tumba abierta por todo el mundo, con opiniones más inteligentes, menos inteligentes, algunas realmente muy talentosas, y así es como se debe construir, digamos. Esta es la clave de la democracia, que todo el mundo pueda hablar, pueda decir lo que piensa, pueda no tener miedo de pensar, pueda todo esto de que el otro no tiene derecho a pensar y no piensa como yo. No te olvides que la generación nuestra, Héctor, sí, nació radical o peronista. Sí, claro. Mamá nos dijo, en casa somos, lo que vos quieras, y a partir de ahí todos votamos lo que mamá nos dijo. En el peronismo fuera Perón, López Rega, Firmenich, Hugo Curto, daba lo mismo. En el radicalismo fuera el Veloz, Casel, Alfonsino, daba lo mismo, porque mamá nos había dicho, ahora ninguno de tus hijos nació nada. Ahí está el cambio. Nosotros que le teníamos que ir a preguntar a Perón cómo organizar la vida, decir, Perón nos decía de casa a trabajo y de trabajo a casa, ¿no? Imagínate esto, es una cosa que hoy me hace un ruido, ¿no? Tu hijo no te pregunta nada, sale de tu casa a la hora que quiere, vuelve de tu casa a la hora que quiere, no necesita ese tipo de patrocinios para poder organizarse. Me quiere decir, esta sociedad está pasando de depender de los políticos a que los políticos dependan de la sociedad. Bueno, muy bueno. Si no, no existiría nuestra profesión. Claro. Nuestra profesión existe porque el político ya no sabe cómo hablarle a los jóvenes, a los viejos, a las mujeres, a los del interior, a los del exterior, a los de... antes era simple, pegabas el cuadro de Irigoyen y el de Perón y ya estaba. Claro. El 40% de los votos estaba dentro con el cuadro de Perón y el 25% con el cuadro de Irigoyen. Hoy podés sacar el cuadro que vos quieras, de Quinquela Martín, de Pérez Félix, y esa es la sociedad libre que se está construyendo, por suerte, por sobre nosotros. Si uno puede advertir que nosotros creímos que la militancia política significaba matar o morir. Sí, claro. Que nosotros creímos que había que morir por una idea, cuando hay que vivir por una idea. Te das cuenta de lo que estamos saliendo, ¿no? Hacia dónde nos están llevando nuestros hijos. Estas nuevas formas de... Ahora, claro,
es una sociedad, la nuestra, difícil de perforar, porque todavía vamos a la cancha y cuando un equipo pierde 4-0 le gritamos hijos nuestros. Claro. Buenísimo. Ahora, asociamos la derrota a nuestros hijos. A nuestros hijos. Ahora, es una gran propuesta por gritar suegras nuestras. Muy bueno. Me parece más oportuno. Ahora, Jorge, sí. Este país, esta sociedad libre, como vos decías recién, a la cual de alguna manera nuestros hijos nos van llevando, etcétera, ¿alcanza para solucionar alguno de los temas estructurales, como por ejemplo de tener 1/3 bajo la línea de pobreza, o que la mitad de los chicos menores de 14 años sean pobres? ¿Nos alcanza esto? Bueno, es muy importante que nos vayamos nosotros, que somos los que construimos esos pobres, claro. ¿No? Es decir, lo que está claro es que nosotros no lo íbamos a hacer, que nosotros fuimos capaces de convertir una sociedad de 72% de clase media y 60% de pobres. ¿Y en cuánto tiempo? Entonces, lo primero es, no se lo sigas confiriendo al que lo construyó. Claro. ¿No? Primero, después, nuestros hijos pueden llegar a intentar, y tenemos dos posibilidades: o gritar hijos nuestros cuando algunos derrotados, o ponernos a espaldas de ayudarlos a decirle, mira, esta cagada que le hice yo, tratemos de no pifiarle por mucho, digamos, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, me parece, no darnos cuenta que se ha pasado nuestro tiempo sin que pudiéramos ser útiles a nuestra sociedad. No solamente no hemos sido útiles, hemos destruido una sociedad que tenía 72% de clase media y 6% de pobre en el año 72, 98% de escolarización. Hoy tenés 53% de presencia en tercer año del secundario. Todo eso es como dice la psicología: los grupos llegan hasta donde la inteligencia sumada de sus miembros da. La inteligencia de nuestra generación está a la vista. Es muy duro, Jorge, es muy duro esto. Te planteaba así, francamente, ¿no? Porque muchos, yo soy de la generación de los 70, ¿Sí? así que para nosotros este tema que vos muy bien señalás de morir por la patria, morir por una idea, la imagen del Che como diríamos, sí, situación así modelística, ¿no? De modelo nuestro de vida, el hecho que creíamos que podíamos transformar el mundo, estaba en nuestras manos. Bueno, 0,04% de la población mundial. Tremendo. 0,04% del comercio internacional. Sí, claro. Le enseñamos a gobernar a la primera ministra de Alemania. Sí. Hay una locura, sí. Sí, pero hemos perdido todas las chavetas, digamos, ¿no? Claro. Si bien enseñarle a gobernar a la presidenta de Alemania, quinta potencia económica del planeta, es casi una tontería al lado de que nos matemos todos en los 70, digamos, ¿no? Sí. Es casi la tontería, es el juego chico, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, por suerte ya nos estamos asustando de estas cosas también. Uh-huh. Esto quiere decir que estamos evolucionando, digamos, ¿no? Que esta sociedad le va poniendo límites a la permisividad absoluta que tuvo con sus dirigencias, que permitió que estos fueran los resultados, ¿no? De creer que votá a Perón o votá a Irigoyen y seguir que andando a tu casa a trabajar, que los niños se encarguen, ¿no? Claro. Bueno, no funcionó así. Uh-huh. No funcionó así, ¿no? De hecho, que lo primero que tenemos que hacer para arreglarlo me parece tirarlo. Porque para un japonés, Héctor, es tan fácil, ¿no? Ahí tienen un rojo de 300.000 millones de dólares por un tsunami que pasó a 250 kilómetros por hora, pero acá el viento es de 42 kilómetros por hora. O le cayeron 2 bombas atómicas. ¿No? Y vos decís, ¿qué pasó acá? Cuando recorres el conurbano, nosotros lo hacemos encuestando, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, ¿pero qué pasó acá que vos recorres cuadras y cuadras y cuadras y no encontrás una persona como de 3 dientes? ¿Cómo llegamos a semejante desastre? Con una parte muy importante de los argentinos ya no se parece a nosotros, ¿eh? Bueno, la pregunta es muy importante, pero ¿hay alguna respuesta, digamos, de aproximación? ¿Cómo llegamos a esto? Sin que esto signifique que la respuesta es el cambio. Es decir, tenemos que salir de donde estábamos. Vos me preguntás, ¿pero estamos saliendo en la dirección correcta? Estamos saliendo. Estamos saliendo, es decir,
Hay una parte de la sociedad que se dio cuenta que hay que salir de donde estaban. Si esta es la ruta justa, si... Ahora, en una sociedad que está dispuesta a cambiar, va a haber cambios, digamos. ¿No? Y ese me parece que es la tónica del momento. Estamos en un escenario de novedades absolutas, y si estamos en un escenario de novedades absolutas, entonces lo que no va a pasar es lo que pasó. Claro. Y eso es muy esperanzador. Sí. Acá la justicia tiene un papel importante. Entonces. ¿No? Por Dios, el nivel de corrupción y de mafia en la justicia. Pero hemos podido terminar con terribles páginas oscuras de nuestra historia. Hemos terminado con el asesinato como forma de resolución del conflicto político. Sí. Ya hemos terminado con el militarismo. Sí. Un general se ponía una gorra y se montó a su casa en 1 millón. Hemos terminado con la inflación de 4.000, 5.000% anual, 2.000, 3.000% anual con total normalidad. Y hoy la inflación es 20%, estamos todos agarrados en un caño viendo cómo tiene la Argentina. Es que es mucho, 20%, porque la tercera inflación del planeta. Pero hemos vivido nuevamente con 5.000% de inflación en democracia. Muchas páginas, de las peores, de las más oscuras del fracaso argentino, esta sociedad las ha revertido a partir de sus propios consensos. Yo creo que estamos en condiciones absolutas de escribir las páginas que faltan, la página de la corrupción, la página de la severidad, de la justicia. Estamos en condiciones, si no nos ponemos ansiosos, si no nos ponemos tan molestos como para que sea imposible para esta gente, o para cualquiera que le hubiera tocado, digamos, operarla. Lo que sí nadie tiene nada comprado dentro de la Argentina, porque por supuesto. No es que la gente nació macrista, Claro, yo iba a bajar de nivel y justamente te iba a preguntar, ¿te imaginás un domingo a la noche o el título del día siguiente, Macri 2019? No solamente no me lo imagino, sino que creo que no se va a presentar. Me parece que hay señales muy claras, digamos, de que Macri no va a ir por su reelección. Esto es lo que yo creo, no lo que yo sé, pero es lo que yo creo. Me parece que de la realidad hay otros que creen que hay Macri para... Bueno, yo lo veo como que las batallas a las cuales nos está convocando, como reforma laboral, reforma impositiva, coparticipación federal, lucha contra el narcotráfico, no alcanzan a poder librarse con el 20 o el 25% de gente propia y el resto veremos. Me parece que estos jóvenes de hoy que no están tomados por el dramatismo, ni por el fanatismo, ni por los preconceptos políticos, están en condiciones de generar ingeniería política que permita generar mayorías que puedan discutir estos grandes temas que están muy tomados por las mafias. ¿Y esto? A mí no me extrañaría ver una fórmula compartida entre peronismo y PRO en el 2019. No me extrañaría para nada. Muy importante. Obviamente con estas características a que vos hacías referencia de lo nuevo, ¿no? De esta nueva forma de operar y de vincularse entre lo que es la dirigencia política. Bueno, y veamos también qué productos está generando el peronismo para renovarse, ¿no? El gobernador de Salta, el gobernador de San Juan, el mismo Randazzo, y una cantidad de emergentes que seguramente una vez que se destape la situación esta de este liderazgo hasta aquí de Cristina, va a producir novedades, y va a producir caras nuevas, y va a producir sangre nueva, en un tono absolutamente distinto al que fue. Que se parece mucho al tono de los que están hoy, en términos de civilización, de acuerdo, de consenso, de cultura, ¿no? Es muy importante que llegue al Estado gente preparada, porque la complejidad es muy alta, digamos, ¿no? Ya no alcanza con ser amigo del que arma la lista, digamos, ¿no? Hoy Argentina, para modificarla, la tenés que entender, ¿no? Es sumamente complejo el tema de la pobreza, el tema del trabajo, el tema de las nuevas tecnologías, el tema de las innovaciones, es sumamente complejo. Ya no es una cuestión de quedar tranquilo que voy yo que siempre pedí carteles, ¿no? No está para eso la Argentina ya. Se acaba el espacio de los chantas, ¿no? No sé si de los chantas, pero de los vocacionales, digamos. Me parece que nos vemos una etapa de gente que sepa de qué habla.
Digamos, no está para improvisados eso, no está para militantes, digamos, ¿no? Argentina fue un país tan fácil que cualquiera puede, digamos, ¿no? Sí. Si uno se pone a pensar que la Argentina es el único país del planeta, esto que te voy a decir no pasó ni en Asia, ni en África, ni en Oceanía, donde ya 2 presidentes nos dijeron votar por mi mujer y se lo votamos. Votar por mi mujer. Muy bueno. No sé, pero ¿qué tiene que ver mi mujer? Bueno, eso se está viendo en otra escala también, que es Santiago Lechero, por ejemplo. No pasó en ningún lugar del mundo. Sí hubo mujeres de expresidentes que luego fueron presidentas, pero no por recomendación del presidente, che, ¿por qué no me haces una gauchada a votar mi mujer? Si nosotros queremos que eso es un presidente, y entonces estamos en problemas. ¿No? Muy bueno. Ahora, en este tablero, hasta ahora no apareció el sindicalismo, y me gustaría saber qué visión tenés al respecto, porque es un jugador importante. Bueno, ahí está el tema. Los vamos a ver ahora en la reforma laboral. No me quiero anticipar porque la pelea no es fácil. Obvio. Porque los chicos estos han podido capear, ¿no? Sí. Porque el planteo es ajuste no, endeudamiento no, y todo no, pero... Los chicos han podido fumar a civiles, a militares, a represores, a los han pasado a todo el cuarto y siguen, ¿no? Y va a ser difícil esa pelea. Por eso digo, ¿qué es esto que va a ganar con el 40 de los cuales 20 lo que le pedían era solo echar a Cristina? Esto es que hay Mauricio para 3.000 años. Y mirémoslo con un poco más de juicio crítico, esto porque no sé si alcanza, aunque fuera el 40, que lograra reformular a todo ese electorado a su favor, que gran parte lo va a hacer, digamos, alcanza para ir contra los muchachos. Al Pata Medina lo entregaron porque no lo querían ni ellos, digamos, que el animal que... Claro, le resolvieron un problema a la UOCRA ahí. Pero totalmente, y a todo el sindicalismo. Sí, claro. ¿No? Cualquiera que lo ha saludado alguna vez se da cuenta que estábamos en Jurassic Park. Bueno, a eso le entregaron todo, ahora el segundo. ¿Qué pasa cuando venga el segundo? Por eso digo, cuidado con esto de creer que eso da la paño, porque las batallas en las cuales está convocando Mauricio son las batallas que él cree que hay que dar, que la Argentina tiene que dar, pero no sé si son las que él cree que él tiene que dar. ¿No? En su última cena con Mirta Legrand, no sé si la viste, hubo un momento muy importante ahí que desde mi punto define gran parte de lo que te digo, ¿no? La señora Mauricio dijo en un momento, Mauricio bien podría estar dedicándose a otra cosa. Claro, sí. Se lo dijo ante 4 millones de espectadores. No sé lo que le dirá en la casa. No, y lo que le pasará por la cabeza, ¿no? ¿No? No sé si esto está para que un tipo que no tiene por qué correr ningún riesgo, ¿no? Sí. Y un dato para tener en cuenta es mostrarle una fotografía a Mauricio Macri. Y ahí está, claro, el segundo tema de la foto y cómo está ahora. Claro, entonces digo, está bien, Mauricio tiene que decir que sí, que va, porque todos entendemos eso, pero les digo a todos los que tienen que abrir un comercio, que pagar un sueldo, que pagar una luz, muchachos, pero tenemos que analizar la realidad como es, ¿no? Sí. ¿No? Porque ya hay que comprar ilusiones. Sí. Y nosotros tenemos un desafío de arrastre, que es el de la desocupación, de la desigualdad, de la falta de trabajo, y un desafío hacia adelante con la tecnología, que tiene una característica muy especial, que es que, digamos, el trabajo repetitivo y la mano de obra cada vez es menos necesario. Totalmente. Bueno, estamos en una situación compleja, nos hace falta mucha inteligencia, muchos inteligentes y diversos. Tenemos que armar poder, Argentina tiene que armar poder para poder afrontar las complejidades del tiempo que vive y poder, porque vos sabés que está todo dado, el tablero mundial te dicen que la explosión demográfica, 10.000 millones de personas
el año 2050, depende prácticamente de espacio, agua y alimento. Sí, claro. De espacio, agua y alimento es América del Sur. Sí, claro. Y básicamente Brasil y Argentina. Y que nosotros 3 condimentos que hacen falta para ser exitosos en el mediano plazo son tecnología, energía y educación. Y Brasil y Argentina pueden construir tecnología, energía y educación, pero Japón, Alemania, Italia no pueden construir espacio, agua y alimento. Buenísimo. Con lo cual el futuro parecería configurar que tenemos lo que le va a hacer falta al mundo inmediatamente, y estamos a la trompada acá adentro discutiendo cuestiones absolutamente absurdas, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero no te quiero aburrir. No, brillante, Jorge, brillante. La verdad es que estamos más que contentos con haber justo hoy, antes de las elecciones, haber podido tener esta conversación que la verdad vamos a intentar repetirlo otra vez, ¿sí? Te mando un gran abrazo y les agradezco muchísimo la atención de tenerlo en cuenta. Nosotros somos los agradecidos. Un gran abrazo. Gracias. Amigos, ustedes lo escuchaban, Jorge Jacobe. No voy a decir que me sorprendió, pero objetivamente pensé que íbamos a tener algo más vinculado a las encuestas, a tendencias, a todo esto, y terminó siendo una cosa mucho más profunda, que vos fíjate, tiene que Héctor, ver con su personalidad. Sí, claro. Sí. Pero vos fíjate qué bueno lo que logramos entre Casella y él. Sí. ¿No? 2 altos niveles de desarrollo que objetivamente nos disparan, ¿no? Una cantidad de inquietudes, de más preguntas, de más cosas a investigar, de más, diríamos, pero en el fondo de una mirada esperanzada en ambos casos. Seguro. Y esto está bueno. Hacemos un muy pequeño, breve intervalo y viene a sus marcas con los últimos 20 minutos. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos del tiempo y de la luz. Oh no. Tanto debiste retener ese momento de placer antes de que sea tarde. Vuelve la misma sensación. Esta canción. Amigos, volvemos en este último tramo del programa de hoy, Comercio Exterior Siglo XXI, y qué desafío que tiene la columna Sumark, porque mantener el nivel de Casella, mantener el nivel de Jacobe, los obliga a un ejercicio y a un desafío tremendo, ¿no? Vamos a ver, lo vamos a intentar, pero de cualquier manera quisiera que en este programa de hoy no pase inadvertida una noticia muy importante que está en las redes, que es que ordenaron pedir el desafuero inmediato para detener a Debido por la causa del río Turbio. Así es. O sea, la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó hoy al juez federal Luis Rodríguez, que tiene, digamos, cierta elasticidad con estos temas, pedir el desafuero inmediato. Sí, es la noticia del día. Y ordenar la detención del diputado nacional y ex ministro de Planificación, como todos sabemos, del kirchnerismo, Julio Debido, y se investiga un fraude de más de 200 millones de pesos relacionados con las obras inconclusas en la mina del carbón de Río Turbio. Acá hay un escándalo grande, muy documentado, pero esta es la punta del ovillo de una serie de situaciones que se van a ver planteadas en Comodoro Pi, una detrás de otra. Es más, el jueves siguiente a las elecciones, Cristina Kirchner tiene que ir a indagatoria. Así es.
Así que estamos en víspera de grandes acontecimientos de una justicia que venía muy ralentizada y de pronto comenzó a tomar velocidad. Sin duda. Bueno, arrancamos con la tapa de los diarios, un poco para no perder el hábito. Vale. Bueno, y de paso los comentamos. Para Clarín, dice, con Timerman arranca hoy la causa que más preocupa al kirchnerismo. Todos sabemos de qué se trata, que es el tema de Irán. Para otras publicaciones, como Página 12, lo más importante que pasó fue el acto de ayer en la cancha de Racing, donde ponen una foto dominante, una Cristina en el medio de la cancha, vestida de celeste y blanco, con pantalones negros, y el título es "Estamos a tiempo de poner un límite". De esto ya lo comentamos bastante, tal vez valdría la pena recaer en una situación donde el pobre Delía, después de haber prestado todos los servicios que se le pidieron de cualquier tipo y de cualquier índole, ahora no lo dejan ni acercarse ni firmar adhesiones. De cualquier manera, creo que él se tomó una pequeña revancha. Justamente. Hoy, ¿no? Y a través de los Twitter, cuando Cristina, respondiéndole a Cristina, que dice, si Evita viviera, me votaría a mí, dice Cristina, que no se quiere comparar con Perón, porque nunca lo soportó, nunca tuvo un acercamiento con Perón, y si estuviera vivo Perón, votaría por Tayana. A lo cual Delía le dijo, si Perón y Evita vivieran, ellos serían los candidatos. Con lo cual suficiente. Le volcó un cambio. Por el lado de la economía, el economista dice el IPC nacional dio más alto del esperado, tema que ya has comentado vos. En el editorial, en efecto. La inflación y cláusula gatillo. Así es. El primer test postelectoral, dice ámbito financiero. Así es. El cronista se apoya en que más provincias respaldan la propuesta oficial de discutir una baja de ingresos brutos, y los diarios populares como Crónica y Diario Popular se dedican a los temas deportivos y a las peleas vecinales en el conurbano. Por el lado de las efemérides, bueno, hoy es 17 de octubre, ya lo dije, Día de la Lealtad. Día de la Lealtad. Y vamos a decir que, bueno, recordemos que ese día, en 1945, una multitud de trabajadores llenó la Plaza de Mayo, pidió la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, que además era vicepresidente y ministro de guerra del gobierno militar. Así es. Había estado a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión de ese mismo gobierno, donde edificó su poder. Un dato no demasiado conocido es una carta de Perón a Evita, estando él detenido en la isla Martín García, donde le proponía a la negrita como le decía él, que bueno, que se dejaran de vicisitud y se fueran a vivir en paz al interior y abandonaran todo. Sin embargo, lo contaban con Cipriano Reyes, sindicalista del Partido Laborista, que movilizó y se vino la gente, tomó la Plaza de Mayo, el gobierno militar se asustó, lo trajo a Perón de la isla Maciel, lo puso ahí en el balcón. Perón, para ganar tiempo, hizo cantar el himno nacional pensando a ver qué es lo que decía. Bueno, y ahí comenzó un punto de quiebre en la historia de Argentina, primero apoyado por el Partido Laborista, al que luego Perón lo absorbió con el Partido Peronista, al cual luego transformó en Partido Justicialista. Así es. La suerte de Cipriano Reyes fue muy triste. Hay un libro que él documenta qué fue lo que pasó. Fue detenido, torturado, lesionado severamente. Y bueno, también en 1951, precisamente festejando el Día de la Lealtad de Plaza de Mayo, fue la primera transmisión de la televisión argentina por Canal 7. Correcto. La primera imagen que se vio fue la de Eva Perón. A las 15 en punto empezó la transmisión, con dos cámaras, una instalada en el Banco Nación y la otra en el Banco Hipotecario. Y había 2.500 televisores en el país en ese momento. Mirá vos. Y ese acto, digamos, del Día de la Lealtad puede ser visto a través de esas cosas. En 1979, la madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz. En 1936,
fusilan a Federico García Lorca en España. Qué va. Y hoy es el día de la erradicación de la pobreza. Y ayer, 16 de octubre, pero de 1745, nacía Olaudá Equiano. Google le hizo un homenaje y su doodle, dice que esa figura que pone cuando abrís la página, se lo dedicó a él. ¿Y quién era Equiano? Un esclavo africano que se convirtió en escritor, que compró su propia libertad, que se fue un personaje maravilloso. Y para mañana, si querés, decimos que un 18 de octubre, pero de 1801, nace en Talar del Arroyo Largo, Entre Ríos, el general Justo José de Urquiza. En 1869 aparece el diario La Prensa. Durante un gobierno peronista había sido expropiado y cedido a la CGT. Y en 1951 muere Elpidio González. Elpidio González. Que mucha gente Ni recuerda idea. ni saben quién es. Fue diputado nacional, ministro de guerra durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, vicepresidente durante el gobierno de Alvear y ministro del Interior en el segundo mandato de Irigoyen. Cuando se produce el golpe de 1930, eran otros tiempos, González, carente de recursos para sobrevivir, después de haber sido, como señalamos, vicepresidente, ministro del Interior, diputado nacional, como no tenía recursos, agarra su valijita de muestra de pinturas y sale a hacer el corretaje para poder sobrevivir. Y en 1955 muere el filósofo español José Ortega y Gasset, que tiene tanto predicamento en la Argentina a través de sus escritos sobre todo, ¿no? Bueno, y ahora con Juan y vamos a hacer un poquito de marketing político, ¿sí? Exacto, sí, no tan político, aunque en parte lo del marketing y es más deportivo, pero hay cosas de política, así que sí se puede relacionar. Bueno, a ver. Bueno, si tenemos acá dos cosas puntuales vinculadas al mundo del fútbol, muy así que llaman la atención. Por un lado, bueno, toda esta seguidilla de distintas presentaciones y salidas al campo de juego de Sacachispas, que está como, la verdad que es una muy buena idea la que tiene, como generar atracción y más seguidores en las redes y más fanáticos y gente que se acerca a la cancha y demás, a partir de algo muy propio del marketing, pues cómo salir a la cancha, o sea, salir con disfraces. Lo han hecho ya con disfraces de superhéroe, lo han hecho cantando el Haka y mandándoselo por Twitter a los All Blacks y demás, diciendo no te tenemos miedo, acá estamos. Todo, aparte, viste, con el Haka cuando se canta, se hablan palabras, se dicen cosas de maoríes, y ellos también lo cambiaron eso y le pusieron como frases en Argentina, en argentino, digo, o sea, digo argentino no muy por una lengua porque era muy argento lo que... Acá una vez que se hizo un Haka patapúfete. Claro, sí, me lo acuerdo. Bueno, y cuestión que ahora la última que hicieron de todas estas, que te digo, superhéroes, Haka, como gladiadores, que se pusieron en la foto del equipo todos con escudos tapándose como una vieja formación así de gladiadores. Ahora lo que hicieron como homenaje y agradecimiento por la clasificación argentina, se pusieron los 10 jugadores, o sea, menos el arquero, la careta de Messi. Genial. Entonces salieron todos a comunicaciones en la cancha ahí en agronomía, todos con la careta de Messi. Una muy buena iniciativa del departamento de marketing que, digo, sigue con esto y se ha vuelto muy famoso. Teis Sport, todos los grandes diarios, los canales, pasan todo el tiempo porque es algo muy innovador. Además se las ingeniaron como para despertar interés por algo que aparentemente no lo tenía, por la categoría en la cual está, por su nivel de seguidores. Seguro. Totalmente, no la tenía y vieron ahí la beta. El lugar, claro, el nicho para poder entrar bien así en su objetivo, ¿no? Que es conseguir más seguidores, más fanáticos y demás. Y ahora sí de marketing político. Sí, ahora sí marketing político, pero también relacionado con lo deportivo. Y ya no es novedad que alguien no tan del ámbito político termine incursionando en la política. De todas formas, él, que voy a hablar ahora, un futbolista de seguro lo conozcas, ya viene metido en la política, ha sido senador y demás, ha tenido distintos cargos, así que va como encaminado. ¿De quién estamos hablando? De George Weah.
¿Te acordás el delantero del Milan? Fue Balón de Oro en 1995, el único Balón de Oro africano, o sea, el mejor jugador africano de todos los tiempos, con Samuel Eto'o ahí, cabeza a cabeza, quizás Drogba, pero Weah fue como el primero y posiblemente el mejor. Ahora está a punto de, y dice él, no aceptaré otra cosa que la victoria, a punto de ser presidente de Liberia, de su país, que tiene un problema grande económico, tremendo, porque viene la crisis del ébola en 2014 y están en un muy muy mal momento, pero dice, no aceptaré otra cosa que la victoria del exfutbolista del Milan, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Bueno, en el tema de futbolistas o deportistas, en Argentina también, y en el mundo también lo hay, ¿no? Hubo incluso alcaldes. Incluso árbitros, la Coneja Baldassi, ¿viste? Bueno, Córdoba. Lola Reutemann. Es de más del automovilismo, sí. Pero el Colorado McAllister. Claro, McAllister. Gente de otros lados, bueno. Ratín lo intentó. San Filipo con estas Garrote. Ratín también en su momento. Ratín también. Tigres. Sí. Y después, bueno, y otra que se está hablando así mucho, que hay muchos rumores y demás, es que en cualquier momento el presidente de River quizás pega el salto, ¿eh? Así es, escuchamos. Se está hablando de que quizás en algún momento, no ve con malos ojos la política nacional, de hecho dijo, Donofrio, exacto, de hecho dijo que siempre lo tuvo ahí como pendiente y que es una opción, así que yo veo, aparte... Claro, aprovecha todas las glorias que ha conseguido en River y que tiene un nombre y que bueno. De cualquier manera, de Macri, de cualquier manera, si se decide tiene que hacerlo rápido, porque es un hombre que ya pasó los 70. Sí, es otra edad. No es como Macri. No, tiene que resolverlo ya, pero ya un poco, a nivel Macri, lo que había mostrado en Boca, Donofrio un poco ha demostrado en River. Hay que ver ahora encima con este Libertadores, que River está en semifinales. Bueno, también puede ser una muy buena. A River lo toma con una deuda, con problemas de fondo. Fue motivo de estudio en ciencias económicas. ¿Ah, sí? Hay una tesis en ciencias económicas en la Facultad de Ciencias Económicas, hubo una tesis que es el modelo River de saneamiento, ¿no? Y hay todo un estudio que se hizo dentro de la facultad. No, y es el hashtag, el eslogan River vuelve a ser River, con el que se ganaron todas estas torneos, Copa y demás, siempre River vuelve a ser River. Es como el eslogan que se usó, que es muy importante porque realmente se sustenta en los hechos, ¿no? Claro, además viniendo de lo que fue la etapa Pasarela y Aguilar, por favor, ¿no? Claro, esto es... Sí, un revivir. Además se encontraron con una entidad que tenía vendido un montón de derechos para adelante. Por eso el tema del saneamiento. El tema del saneamiento ha sido clave. Realmente mejor, sin descuidar la actividad social. Sin descuidar. El proyecto es ver qué se hace con el Monumental, porque hay muchas ideas de movimiento, de moverlo un poco, de ver si se puede agrandar. Entonces se habla hasta de cambiarlo de lugar. Por eso de moverlo digo, cambiarlo de lugar directamente. Para mí, yo la verdad que lo dejaría como está. Que sí tiene que hacer cambios porque ya está, no da abasto, ya es algo que no se puede seguir así, es la Bombonera, eso seguro. No, pero River además necesita una inversión para su puesta en valor muy importante. Sí, claro. ¿En qué sentido decís? Y las tribunas, las filtraciones, una serie de cosas que necesitan mantenimiento. Sí, y aparte ahora en Argentina va a haber una cosa por este lado muy fuerte de profundización en los estadios, porque cada vez está más confirmado, o sea, se aproxima la confirmación del Mundial 2030 de Argentina, Uruguay, eso va a ser Paraguay. Un motivo. Entonces ahí, igual Argentina ya cuenta con los estadios mundialistas en varios lados, fuimos a varios, ¿viste? En el interior, en provincia, en Córdoba, en Chaco, Mar del Plata, La Plata, San Juan, sí, hay. Bueno, hay una prueba piloto que es el año que viene aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con la competencia que son los Juegos Olímpicos juveniles. De menores, de menores. Claro. Y vamos a ver cómo termina, si las construcciones y la inversión luego si se llega a tiempo. Llegar a tiempo llega porque están en tiempo y en forma con las obras. ¿Qué pasa después? Claro. Que no pase como pasó en Brasil, que no pase como pasó en China, es un escenario montado y después, después es toda una plata tirada. Acá parece que la intención es seguir un modelo como hicieron los ingleses, ¿no? Lo que se construye, después se aprovecha, y así serán viviendas de carácter popular. Vamos mirando al sur de la ciudad, que el gobierno apunta cada vez más. Pensemos aparte de que no son tantas los estadios que Argentina pondría, porque es un mundial como tripartito, ¿no? O sea, está el de Nacional de Montevideo, el Centenario,
Y está River y Mendoza. Y está el de Paraguay, el defensor del Chaco. Entonces, esos dos tienen que ser sí o sí uno, no van a poner más de uno, ni en Uruguay ni en Paraguay. Argentina pondría dos por lo menos. De Argentina van a ir un cuatro. Cuatro estadios por lo menos. ¿Qué es? Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Rosario y el Rosario. Monumental. Claro. El Monumental. Y el Monumental, Rosario, Córdoba y Mendoza, exacto, sí, va por ahí. El Kempes, el gigante de Rollito seguramente, de Rosario Central. Y todos esos estadios van a ser... Vos no lo viste jugar a Kempes, Juani. Y en el Mundial. En video. No, en vivo un no. Coloso, no el Mundial. Era como Patoruzú. Sí. Defendía en el área chica y terminaba haciendo el gol en el área grande. Sí, una cosa, una polenta. Polenta es la palabra, mucha potencia. Mucha potencia. Se llevaba los defensores por delante, pateaba fuertísimo. Sí, vi varios videos. Bueno, vamos a contar algunas noticias también. Algunas noticias desde ya que la sí. Cámara Argentina de Anunciantes lanza el premio Buenos Anuncios Digital. Viste que aquí en este programa el presidente de la Cámara hizo su crítica a la publicidad online. Así es. Bueno, de cualquier manera se ve que tampoco lo ven con malos ojos. El nuevo premio Buenos Aires Anuncio Digital cuenta con el soporte metodológico objetivo de Google. Ajá. A través del YouTube Ads Leaderboard. ¿Lo conoces, Juan, y eso? No conozco el Leaderboard. Y dice que el ranking que celebra los mejores anuncios que el público argentino elige para ver y competir. De esta manera, el premio Buenos Aires Anuncio Digital, y que se basa en ese ranking que es anual, contempla las vistas desde agosto del 2016 a julio del 2017, resultando finalistas 10 comerciales, de los cuales los 3 mejores recibirán el oro, plata y bronce. El ranking se determina sobre la base de un algoritmo que tiene en cuenta vistas orgánicas, vistas pagas y la retención de audiencia. La Cámara Anunciante realizará la ceremonia de entrega de estos galardones, que como dijimos se llama Buenos Anuncios, en este caso digital, el 14 de noviembre de este año. Y ahí comienza un nuevo certamen. Y algo que tiene que ver con el fútbol, le salió bien a Noblex la promoción, que le hemos comentado acá y todos los riesgos que tenía. Sí, señor. Dice el CEO de Noblex, dice, arranqué el partido con Ecuador en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque si Argentina no se clasificaba, la propuesta era, y acá tengo el aviso, si super promo eliminatorias, muy seguro de nuestra pasión, te quedás con la tele y te devolvemos el dinero si Argentina no se clasifica. De acuerdo. Y estuvo ahí la cosa. Sí. Ahora fíjate los milagros del fútbol. Corrimos el riesgo de no clasificarnos, pero terminamos entrando tercero directo y cabeza de serie. Claro, y entrando directo. Sí. Voy a cerrar con 2 o 3 chivos, diríamos, que hacen a la actividad de uno, ¿no? Mañana miércoles a las 7:30 de la tarde y luego a las 14 horas en Canal Metro me van a ver conversando con el titular de Comercio Exterior, diríamos, de la ciudad de Buenos Aires. Así que eso es muy importante y ya lo comprometí inclusive para tenerlo aquí en el piso. Él le gusta más la radio que la televisión, hecho muy importante, así que lo vamos a tener aquí a la brevedad. El segundo elemento, mañana a las 7:30 de la mañana en Metro y luego a las 14 horas se repite. El día sábado, como ustedes saben, tengo mi columna económica aquí en AM1010 con Leo Requelme en Día Arriba, y el domingo a la noche, el día de las elecciones, voy a estar comentando y palpitando los resultados en un programa especial, por supuesto, que va a llevar adelante Radio Belgrano. Vamos a estar instalados allí en la radio monitoreando y analizando los resultados a medida que vayan llegando. Creo que lo va a dirigir Pablo Dugan, me parece que va a ser. Y bueno, así que esto hasta ahora. Después por las redes sociales irán enterando de seguramente otras novedades, porque el tema viene muy movido. Exactamente 16 horas entregamos el estudio de esto que fue Comercio Exterior Siglo XXI, siempre por AM1010. Hasta el martes que viene.